Bueno, nuestro grupo va a hablarles hoy sobre los cestos. Como tips generales tenemos que los cestos tienen una cabeza provista de 2 a 4 ventosas, tienen un cuello delgado y tienen anillos hermafroditas y en su interior contiene huevos. En estos podemos encontrar las tenias como lo son la saginata, la solium, la echinococcus, la hymenolepis, la dipilobucrum y la dipilipum. Entre los cestos tenemos que son parásitos aplanados, acintados y segmentados compuestos por un órgano de fijación llamado scolex y un cuerpo o escrobillo constituido por segmentos llamados proglótides, que tienen independencia morfológica y fisiológica. Tenemos que el scolex es más pequeño que el resto del cuerpo. Es un órgano fijador que posee ventosas o ganchos, que cuyo extremo posterior o cuello se forman los proglótidos nuevos. En los cestos tenemos que los proglótides pueden ser inmaduros, maduros o gravitos. Los inmaduros son los más jóvenes y son los que están más cerca del escólex. Los maduros son los que poseen órganos sexuales masculinos y femeninos, aparato excretor y sistema nervioso rudimentario. Y los gravitos, que son los más próximos a la extremidad distal, están formados por un útero muy agrandado que contiene huevos en gran cantidad. En algunas especies, estos proglótides gravidos se desprenden y salen al exterior. Son musculados y pueden tener movimiento propio. También tenemos que, como otros tips, que no poseen sistema digestivo ni circulatorio, se alimentan por endosmosis, viven adheridos a la pared intestinal por el escólex. Algunos tienen ciclos de vida relativamente complejos en los que intervienen hospederos intermediarios y que otros pueden transmitirse directamente de persona a persona por la ingestión de nuevos parásitos. Aquí vamos a hablar de la Taenia solium. Este es un parásito perteneciente al filum de los platelmintos, específicamente a la clase Cestoda. Se conoce comúnmente como lombriz solitaria y se localiza en el intestino del ser humano. Este puede alcanzar medidas de hasta 4 metros. Bueno, la Taenia solium va a ser una infección intestinal por tenias adultas que se produce tras la ingestión de carne de cerdo contaminada. Esto va a producir la cisticercosis, que va a ser una infección por larva de Taenia solium que se desarrolla después de la ingesta de huevos excretados en las heces humanas. Tenemos que los helmintos adultos pueden causar síntomas gastrointestinales leves o la expulsión de un segmento móvil a través de las heces. Bueno, aquí en el ciclo de vida, primeramente, pues tenemos que los seres humanos van pues a ingerir la carne de cerdo con cisticercos o larvas crudas o poco cocinadas. Posterior a esto, después de la ingestión, los quistes se van a invaginar y se van a adherir al intestino delgado por sus escolices y maduran para convertirse en tenias adultas aproximadamente en 2 meses. Luego de esto, los helmintos adultos van a producir proglótides que luego se vuelven grávidas y pueden liberar los huevos o desprenderse de la tenia. Luego, tras desprenderse, los proglótides o los huevos salen del huésped definitivo, pues ya sea humano o cerdo, a través de las heces. Entonces, luego de esto, los cerdos o los seres humanos se infectan al ingerir huevos embrionarios o proglótides grávidas. Luego de esto, los huevos se convierten en oncósferas que penetran en la pared intestinal y posteriormente estas oncósferas se desplazan por el torrente sanguíneo hasta los músculos estriados del encéfalo, el hígado y otros órganos, donde se convierte en cisticercos y pues estos
y luego de esto se puede producir la cisticercosis. Bueno, en los signos y síntomas tenemos que la mayoría de los órganos, los cisticércolos viables o larvas causan una reacción tisular mínima o nula, pero la muerte de los quistes en el sistema nervioso pueden desencadenar una respuesta tisular interna intensa. En consecuencia, los síntomas suelen no evidenciarse hasta varios años después del contagio. Entonces, dependiendo de la ubicación y el número de cisticercos, los pacientes con neurocisticercosis pueden presentar convulsiones, signos de hipertensión intracraneada elevada, hidrocefalía, signos neurológicos localizados, alteraciones del estado mental o meningitis asépticas. Estos síntomas tienden a presentarse en la neurocisticercosis. Bueno, en el diagnóstico tenemos que la infección por gusanos adultos de Taenia solium suele poder diagnosticarse mediante el examen microscópico de muestras de heces y la identificación de los huevos proglótides o ambos. En la neurocisticercosis suele diagnosticarse con un TAT o una resonancia magnética para evaluar los síntomas neurológicos. Estos estudios pueden revelar nódulos sólidos, cisticercos, quistes calcificados, lesiones con realce de controles anular o hidrocefalia. Bueno, en el tratamiento. Bueno, tenemos que el tratamiento de la infección intestinal, producida por estas larvas, se trata con una sola dosis de 5 a 10 miligramos de praziquantel por vía oral para eliminar los helmintos adultos. El praziquantel se debe utilizar con precaución en pacientes que también tienen neurocisticercosis porque al matar los quistes, el praziquantel puede desencadenar una respuesta inflamatoria asociada a convulsiones u otros síntomas. Y en el tratamiento de la neurocisticercosis se prescribe corticoides como por ejemplo la prednisona de 600 miligramos vía oral una vez al día o dexametasona 6 miligramos por vía oral una vez al día para reducir la inflamación y la hipertensión intracraneal, y se administra anticonvulsivos convencionales a los pacientes que sufren convulsiones. Estos medicamentos se pueden utilizar como profilaxis. El tema de estos, vamos a ver el análogo a la Taenia solium, que es conocida como la Taenia saginata, también conocida como inerve. Esta se parece mucho a esta de diferentes maneras, las cuales vamos a ver más adelante. En su forma adulta, desde un punto de vista morfológico, esta llega a medir de 4 a 12 metros y llega a poseer hasta 200 anillos. Esta está ubicada, por lo general, en la parte principal inicial de la porción de yeyuno. Su excólex va a llegar a medir de 1 a 2 milímetros, de forma piriforme, el cual posee 4 ventosas elípticas y carece de un rostelo y ganchos. Sus proglótides más largas que anchas. Cabe destacar que su medición entre estas van a ser de 16 a 20 por 57 milímetros. Poseen poros genitales alternantes de forma muy irregular y un útero muy ramificado con un tronco central longitudinal. Y va a presentar de 15 a 30 ramificaciones dicotómicas laterales, en cual cada una de estas ramificaciones va a presentar entre sus segmentos una cantidad muy grande de 100.000 huevos. Cabe destacar que los huevos tienen forma ovoidal. Estos van a ser muy parecidos a lo que sería siendo la Taenia solium. Estos van a medir de 30 a 40 micras, micras sí, o de 20 a 30 micras. Eso dependiendo qué tan desarrollado esté. Ok, hay que decir algo. Su forma de larva es un cisterco llamado cisterco de Bois porque posee el boido y su escólex
no poseerá ni rostero ni ganchos, y cuando es ingerido, ya que el bóvido es aquel animal el que va a ser el intermediario para la infección, va a estar ubicado en su tejido intersticial y en el corazón del ganado. Algo de destacar. Como se han dado cuenta, su ciclo de vida es muy parecido a Ataena solium. Tengo que decir que en vez de ser un intermediario, una vaca, aquí se viene haciendo el bóvido. Hay- hay- Casi nunca va a ser ser humano, debido a que su, cister, su cistercosis es muy especial. Tal vez debido a la resistencia que presentan estos a la resistencia de los jugos digestivos humanos. O sea, o sea, no es degradado. Excepto que en sus exámenes, que más adelante explicaremos por qué, se diagnostica. Por lo tanto, esta no se forma su forma embrión de hexacanto. Ok, algo a destacar. En el diagnóstico para la teniasis, que es cómo se diagnostica esta enfermedad, vamos a encontrar las dos variantes ya mencionadas, la Taena solium, antes de explicar, la Taena saginata, antes solium, antes explicada, y la Taena saginata, que estamos explicando ahora. Tenemos que decir que los pacientes, para poder identificarlos, hay que mandarles un examen de cultivo. ¿Cómo saber si tenemos que mandarle ese examen al paciente? Muy simple. El paciente le vamos a preguntar, bueno, él llega diciéndonos que ha presentado. Él nos va a decir que ha presentado fragmento de taenia, sí, pero si en cuyo caso va a presentar que ha presentado un globo rojizo en las heces, o que ha presentado unas pequeñas lombrices, por decirlo así, estos van a comenzar a notar como que, hey, ¿qué es esto? Entonces, ¿qué vamos a esperar aquí? Se deben- Estas muestras para su confirmación se recolectan en los tres tipos distintos de laboratorio de examen microscópico. Ok, para ver si contiene el huevo de taenia correspondiente. Ok, algo que cabe destacar es que en el diagnóstico, por decirlo así, prácticamente los diagnósticos que se hacen, a menos que sea un diagnóstico oportuno, que lo encontramos, digamos, un examen copro- de las heces que se haya hecho, el paciente, por cita particular, por curiosidad, nada más, normalmente la persona va a detectar esta apariencia, o sea, se va a diagnosticar esta apariencia de 2 a 3 meses, los huevecillos, después de haber iniciado su ciclo de infección. En otras palabras, este ya habrá avanzado para generar infección y daños en el intestino. Obviamente la parte principal la primera parte del ayuno. Ok, para esta enfermedad, al igual que bueno, esta enfermedad en sí, se prescriben dos medicamentos principales: la praxicantel o niclosamida, que son medicamentos que se toman por vía oral, los cuales también están medicados en dosis pediátricas. La Hemenolepesis nana. La Hemenolepesis nana es un parásito de la clase Cestoda que mide de 15 a 40 milímetros. Es el cestodo con mayor prevalencia y afecta preferentemente a los niños. Este va a infectar a los seres humanos y roedores, causando una himenolepiasis. La infección severa del individuo puede causar una fuerte diarrea, pérdida de peso, desnutrición, deshidratación y un fuerte dolor abdominal. En el ciclo biológico tenemos que el primer paso, los huevos embrionarios en las heces. El segundo paso va a ser los huevos ingeridos por el insecto. El cisticercoide se va a desarrollar en el insecto, hay que tener eso en claro. En el tercer paso, los humanos y roedores se infectan cuando ingieren artrópodos infectados con cisticercoides. En el cuarto, los huevos embrionarios son ingeridos por humanos en alimentos, agua o manos contaminadas. Como quinto paso, ya dentro del organismo tenemos que la oncósfera eclosiona y el cisticercoide se desarrolla en las vellosidades intestinales. Como sexto va a estar la aparición del escólex. Como séptimo, el adulto en la zona del ilion del intestino delgado.
como octavo, los huevos se van a liberar a través del poro genital de los pleurótidos gravídos, y los pleurótidos gravídos se pueden desintegrar también y liberar a los huevos que se secretan en las heces. Como noveno paso tenemos la autoinfección, que puede ocurrir si los huevos permanecen en el intestino. Estos, al hacer eso, van a liberar el embrión hexacanto, que va a penetrar las vellosidades intestinales, continuando así el ciclo. Tenemos la presencia. Su infección va a ocurrir en todo el mundo, dándose con mayor frecuencia en el sur de Estados Unidos, América Latina, en la India, Oriente Medio, Australia y los países del Mediterráneo. En regiones con clima templado, la infección en niños es muy alta, siendo estos casos en general más susceptibles a este tipo de tenia. Y también tenemos que los niños con desnutrición, su manifestación va a ser mucho más intensa. En la patogenia, tenemos que van a producir himenolepiosis, lo cual va a provocar una irritación, insomnio, irritabilidad, síntomas nerviosos, entre otros. La acción refleja y liberación de toxina va a causar una excitación en la corteza cerebral, causando así unos ataques de epilepsia. La gran producción de mucosidad con afección inmunológica específica, humoral y celular, y la eosinófila. En el espectro clínico, tenemos que los signos y síntomas van a depender de la intensidad y duración de la infección y no son específicos. Es posible que se deban a otros patógenos presentes en los casos de poliparasitismo. Se reporta con mayor frecuencia dolor abdominal, meteorismo, flatulencia, diarrea periódica, prurito anal, hiporexia y cefalea. También se tiene prurito nasal, bruxismo e irritabilidad. Y de manera esporádica, urticaria y acromialgias. En el diagnóstico se va a realizar mediante estudios coproparasitocóspicos en fresco, de concentración y cuantitativos para evaluar la carga parasitaria, con la identificación de los huevos característicos. Es poco usual encontrar proglótidos. En algunos casos de infección por H. diminuta se ha reportado eosinófila periférica. En el tratamiento tenemos que el fármaco de selección es el praziquantel, que va a destruir a los parásitos adultos y el cisticercoides. Se administra una dosis única de 25 miligramos por kilogramo. Los efectos secundarios más frecuentes son cefalea, somnolencia, mareo, náusea, vómito, dolor abdominal, heces blandas, prurito, urticaria, artralgia, mialgia, reburia y en casos de ligeras elevaciones en las enzimas hepáticas. Y como prevención tenemos que los pilares fundamentales de la prevención de la emelniasis son medidas básicas de sanidad, disponibilidad de agua potable y eliminación sanitaria discretas. Y de manera muy... Bueno, a continuación, en la exposición de céstodos vamos a hablar sobre la Hymenalepis diminuta. Esta es una especie de céstodos que normalmente infesta mamíferos utilizando insectos como huéspedes intermediarios y puede parasitar al ser humano causando himenolepiosis. La himenolepiosis es una parasitosis cosmopolita causada por tenias enanas, ya sea de Hymenalepis nana e Hymenalepis diminuta, que es la que estamos hablando ahora mismo. Es más frecuente la infección por Hymenalepis nana, aunque nunca alcanza la prevalencia de las geohelmintiasis. Ambas son mucho más frecuentes en niños que en adultos. Bueno, siguiendo con esto, ahí a mano derecha está el céstodo y en la taxonomía tenemos que es del reino Animalia de la especie H. diminuta o Hymenalepis diminuta, género Hymenalepis, clase Cestoda, orden Cyclophyllae y familia Hymenolepidae. Entre las características tenemos que el adulto tiene una longitud de entre 20 y 60 centímetros y la proglótide madura es similar a la de la Hymenalepis
nana, excepto por su mayor tamaño. Los huevos, lo mismo tenemos que son parecidos, pero los de la Hymenalepis diminuta son ligeramente más grandes. En la epidemiología, tenemos que es prevalente en todo el mundo, pero solo se han reconocido unos pocos cientos de casos en humanos. Algunos casos han sido documentados en Australia, Estados Unidos, España e Italia, y en países como Malasia, Tailandia, Jamaica e Indonesia la prevalencia es mayor. Ahí también tenemos un huevo de Hymenalepis diminuta. Bueno, la Hymenalepis diminuta es una tenia que puede producir una infección intestinal, como ya lo hablamos anteriormente. La tenia de la rata tiene un ciclo vital similar al ciclo indirecto de la Hymenalepis nana, que afecta insectos de los cereales. H. diminuta rara vez ha infectado al ser humano, aunque puede causar diarrea leve. El diagnóstico se basa en el hallazgo de los huevos característicos en las heces, y el tratamiento pues se da con praziquantal y tiene otras alternativas como nitazoxanida. Bueno, en el ciclo biológico, tenemos que el ciclo biológico comienza cuando un antrópodo ingiere huevos del parásito. Los antrópodos actúan como huéspedes intermediarios. Una vez ingeridos, las oncosferas se transforman en cisticercos que penetran en su pared intestinal. Los roedores, ratas, ratones, hámsters, etc., pueden infestarse al alimentarse de artrópodos. Los humanos y sobre todo los niños pueden ingerir artrópodos e infestarse por el mismo mecanismo. Los roedores, especialmente las ratas, son huéspedes definitivos y reservorios naturales de la Hymenalepis diminuta. Los huéspedes intermediarios son artrópodos como pulgas, lepidópteros y coleópteros. Cuando el huésped definitivo ingiere al artrópodo infestado, los cisticercos presentan en su cavidad corporal, desarrollan el escolets y se transforman en gusanos adultos. Posteriormente, sus proglótides grávidas y huevos pasan a las heces. En estudios recientes se han descubierto que la transmisión de esta entre escarabajos se puede producir a través de las heces. De hecho, se producen más infestaciones por este mecanismo que por dispersión de los huevos. Echinococcus granulosus, la tenia de perro o gusano de hidátide, es una especie de platelminto de la clase Cestodo, específicamente la más pequeña que vamos a encontrar. En su forma adulta es parásito del intestino delgado del perro o diferentes cánidos, ya sea lobos o zorros, mientras que en su fase larvaria parasita en el ganado ovino o caprino y ocasionalmente en otros herbívoros. Morfológicamente podemos encontrar esto, un escólex globuloso con 4 ventosas que utiliza para poder fijarse en el intestino delgado y una doble corona con 40 ganchos aproximadamente. Podemos observar los anillos con los huevos y sus genitales respectivamente, y en su parte más alejada, más distal del escólex, podemos observar los huevos, que aproximadamente vendrían siendo 500 huevos. Es un parásito bastante pequeño, puede alcanzar a medir hasta 6 milímetros de diámetro. En este caso podemos observar su ciclo de vida, que es el hospedador definitivo y el hospedador intermediario, que vendría siendo un borrego o una cabra, y el como hospedador definitivo un perro o un perro salvaje. ¿Cómo va a infectar al ser humano? Simple, el perro que posee a los parásitos, su intestino delgado, el parásito va a depositar sus huevos en las heces fecales. El perro se va a lamer y va a infectar al ser humano más fácilmente, porque va a tener los huevos del parásito en todo su cuerpo. Luego, al entrar en contacto con el ser humano, los huevos del parásito se liberan en su capa quitinosa en los jugos gástricos del estómago del ser humano. Allí, en su forma embrionaria, pueden penetrar el intestino, a las vellosidades del intestino, y llegar a las médulas mesentéricas, subiendo hasta el hígado, donde se va a dar su primera localización. Al darse su primera localización,
Si no son destruidos por los macrófagos o diferentes células inmunitarias, puede subir todavía más hasta el corazón derecho. Al subir al corazón derecho, puede llegar a los pulmones, produciendo una equinococosis alveolar. Continuando con su patogenia, es la causante de la lesión degenerativa vesiculosa de las vísceras humanas y animales, denominada echinococosis quística o hidatidosis, como el nombre quístico que obtiene. Al ingerir los huevos del parásito, este penetra en las vellosidades intestinales, como ya venía diciendo, y por los vasos sanguíneos alcanza el hígado, que es su primera localización. Continuamos con la explicación de la enfermedad. Esta enfermedad ya sabemos que es por este parásito, la Echinococcus granulosus, que conduce al desarrollo de uno o más quistes hidatídicos localizados con mayor frecuencia en el hígado, los pulmones, y si llega a circulación arterial puede llegar a otros tejidos, por ejemplo los músculos, riñones, el vaso, el sistema nervioso central y los ojos. Tiene un periodo asintomático de incubación que puede durar años hasta que los quistes hidatídicos logren crecer, hasta un punto en que desencadenan signos clínicos, con los cuales son dolor abdominal, náuseas, vómitos, pero esto se da específicamente cuando las hidátides se localizan en el hígado. Si se localizan en los alvéolos, o sea, si va a ser una Echinococcus alveolar, va a producir disnea y dolor torácico. Otros signos dependen de la localización de los quistes hidatídicos y la presión que ejerzan estos parásitos adultos en estos tejidos. Diagnóstico. La ecografía es la técnica de elección para el diagnóstico de la equinococosis quística y la equinococosis alveolar en los humanos. Generalmente se complementa o valida mediante la tomografía computarizada o resonancia magnética. En su tratamiento existen 4 opciones para el tratamiento de la equinococosis quística. El tratamiento percutáneo de los quistes hidatídicos con la técnica PAIR. Punción, aspiración, inyección, reaspiración. También se puede dar la cirugía. Y por último, el tratamiento con medicamentos antiinfecciosos o antiparasitarios. Prevención. La equinococosis quística es una enfermedad bastante prevenible, ya que se da principalmente en animales domésticos como son el perro, o también animales de granja que pueden ser vacunables, que vendría siendo una de las opciones de prevención más importantes. La vacunación del ganado ovino con antígeno recombinante de la Echinococcus granulosus EG95, que ofrece perspectivas alentadoras en la prevención y control. Entonces, el tratamiento vermífugo periódico de los perros mejora bastante también la higiene de los mataderos. Esto puede producir una reducción considerable de la infección por este parásito, debido a que los perros salvajes, como son los lobos, pueden alimentarse de este ganado que está infectado. Otra opción también, o más bien no vendría siendo una opción, sino otra vía de infección que produce el parásito, vendría siendo vía aérea por el polvo, ya que por algún motivo, X circunstancia, los huevos del parásito pueden presentarse en el pelaje de las ovejas o del ganado. Por medio del polvo, entonces los huevos pueden transportarse y pueden ser inhalados, provocando una equinococosis alveolar.